¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias 22. Los saludamos con tanto gusto. Iniciar esta semana ya en el mes de septiembre. Rafael, ¿cómo estás? Mi querido Wemen, muy contento de saludarlos. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicanas y un programa muy variado, muy rico. Y arrancamos presumiéndoles el mural que tenemos a nuestras espaldas. Así es, porque en estos días, ya estamos a unos días de que se conmemoren 50 años del inicio de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro, que el tramo original era de Chapultepec a Zaragoza en la línea 1. Así es como nació el metro, que ha transformado mucho de la forma de vivir la Ciudad de México y que nos lleva a hacer muchas reflexiones. Por supuesto, Rafael, que tendremos tanto Noticias 22, Noticias 22 Digital y también muy pronto en Semanario. Es para repensarse desde muchos ángulos, Rafael. Definitivamente la movilidad en una ciudad tan compleja, tan convulsa como lo es la Ciudad de México, y esta arteria que mueve a millones de personas al día nos ayuda también a entender cómo funciona esta gran urbe. Bueno, ¿cuántas personas crees que mueve el metro al día, Rafael? En un día laboral normalito. Que nos conteste el auditorio porque yo ya vi la nota. Bueno, yo les digo más o menos, les avanzo. Imagínense, países como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca tienen 5 millones de personas. Eso es lo que mueve en un día normal el metro de la Ciudad de México. Lo que significa, con sus altas y bajas, es que al final de un año, por ejemplo, en 2018, el metro de la Ciudad de México movió más de 1,000 millones de personas, 1,600 millones de personas. ¿Se imaginan la cantidad? Estamos hablando como si se moviera, ¿qué? La India. Sí, completo. Algo así, ¿no? Es sorprendente y por eso la importancia y por eso también nos unimos a la celebración por estos 50 años a partir del día de hoy. Pero es un día de muchas celebraciones porque también se dio a conocer el Premio Phil de Lenguas Romances allá en Guadalajara y nos enlazamos de inmediato con Karen Rivera para que nos platique cómo se vivió esta mención. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde Guadalajara, donde esta mañana se anunció en conferencia de prensa al ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en su edición número 29. En esta ocasión será para el poeta, traductor y ensayista David Huerta por su ímpetu, dominio y asimilación de las más diversas formas de la modernidad y de las vanguardias latinoamericanas. En presencia de autoridades como Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de esta ciudad, se anunció que el escritor originario de la Ciudad de México y autor de libros como El Ovillo y La Brisa y Versión fue seleccionado de entre 107 propuestas de 14 países. Recordemos que por segundo año consecutivo se reconoce la trayectoria de un poeta. El año pasado fue para Ida Vitale y este año lo recibirá David Huerta, quien vía telefónica respondió algunas preguntas a los medios de comunicación y anunció que recibirá el galardón con gratitud y humildad y que las naciones tienen en los poetas a su memoria. Este reconocimiento será entregado en la inauguración de la feria el próximo 30 de noviembre. Mientras tanto, nosotros les daremos más detalles el día de mañana, ya en la Ciudad de México, y yo me despido, regreso cámaras y micrófonos al estudio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Karen, un abrazo hasta Guadalajara y ya estamos buscando a David Huerta también para que nos comparta cuáles son sus impresiones. A lo largo del programa estaremos platicando con él vía telefónica. Un gran reconocimiento, ya bien subraya Karen, a un poeta de nueva cuenta, el Premio Phil de Lenguas Romances. Así es, Rafael. Bueno, estaremos pronto conversando con David Huerta, un personaje también muy, muy, muy importante dentro de la dinámica cultural que ha tenido nuestro país en muchos años. Continuamos con más que tenemos preparado de lo que se ha vivido durante este fin de semana, ¿no, Rafael? El Festival Impulso de la UNAM, que de verdad ha traído grandes exponentes de diversas manifestaciones artísticas, culturales, ahora con un grito de libertad. Los dioses son muy poderosos. Esteban Montejo fue un esclavo en una plantación de azúcar en Cuba. Escapó y se refugió en la jungla. Se convirtió en un cimarrón. Así se les conocía a los esclavos emancipados. Luchó en la revolución de la isla. Años más tarde escribió sus memorias publicadas en 1966 como una novela testimonial. 3 años más tarde, Hans Werner Henze compone la ópera Cimarrón, basada en la vida de este multifacético personaje, que ahora es llevada a escena por el director Roberto Castro como parte del Festival Impulso.
estaba rodeada por una vieja muralla. Mi familia es de México, yo nací en los Estados Unidos, pero mi familia de parientes todavía viven aquí. Entonces, esta noche de verdad es bien especial porque tienen mi querida familia de Pátzcuaro. Vienen de esta mañana para pasar tiempo conmigo este fin de semana y mirar mi trabajo, porque ellos no saben mi trabajo. Entonces, para mí es un sueño y es un fin de semana y una oportunidad presentando Cimarrón y pasar tiempo trabajando en esta universidad increíble, con historia increíble, pero también en este teatro maravillosa. El montaje está dividido en 15 viñetas que condensan en poco más de 70 minutos la vida de este personaje. Este es un retrato de opresión, de desigualdad social y, por supuesto, de falta de libertad. Temas que resuenan con mucha fuerza en nuestra época. Porque nada más hacían comer. He estado buscando este proyecto por años, ¿no? Es una gran obra y la verdad es que la he querido hacer desde hace mucho y la he querido hacer en estas condiciones, ¿no? Normalmente se hace como solamente un concierto, ¿no? Como una especie de oratorio moderno, pero hoy sí nos vamos con toda la puesta en escena. Esta versión de Cimarrón tuvo 2 únicas funciones, pero esperan que pronto pueda llegar a otros espacios culturales. Noticias 22, Julio López. Bueno, continuamos en los escenarios, Rafael, pero no necesariamente en el territorio de la ópera. A la ópera le decían Le Grand Théâtre, y vámonos al Petit Théâtre, que es el teatro normal o común, ¿no? En donde hay también grandes personajes. 94 años de don Ignacio López Tarso. Es sorprendente verlo todavía con esa presencia escénica, cómo mantiene y retiene los diálogos, y ahora es más que merecido ese reconocimiento como patrimonio cultural vivo de nuestra ciudad. Quería yo comentarte que ahora en la función de estreno, la escena... A Una vida en el teatro, pieza de David Mamet que protagoniza Ignacio López Tarso, en el Teatro Independencia, se sumó el reconocimiento del laureado actor como patrimonio vivo de esta metrópoli en la función del pasado viernes 30 de agosto. El reconocimiento fue otorgado por la Secretaría de Cultura Capitalina. Creemos nosotros que el reconocerlo en vida de parte de su ciudad como eso, no como el mejor actor, no como el mejor político, no como un buen diputado, no, sino como un valor cultural patrimonial, eso creo que le va a llegar fuerte al corazón. Esta distinción fue entregada a don Ignacio López Tarso como una sorpresa. Parte de una complicidad sorpresa del productor Garcini, quien me invitó a esta función y le dije sí, siempre y cuando me permita reconocerlo como patrimonio cultural vivo. Y me dijo, esta es parte de nuestra complicidad. Este reconocimiento ha sido otorgado anteriormente a Cecilia Toussaint y a Óscar Chávez, y ahora se contemplan a 2 de los protagonistas de la cinta Rojo Amanecer para el mes de octubre, en ocasión de la conmemoración del movimiento estudiantil. Estamos pensándolo en Héctor Bonilla. Estamos a punto de cumplir un aniversario importante de Rojo Amanecer. Jorge Fons ya fue nombrado embajador cultural de América, pero está nuestra actriz María Rojo, que forma parte de esa película. Entonces estamos pensando en ellos como los próximos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues un actor fundamental para entender no solamente el cine, Rafael, que pues la referencia inmediata podría ser, ¿qué te gusta? Macario, pero tiene grandes películas como El hombre de papel, también están Los hermanos del hierro, que es un western fabuloso y que ahí tiene un papel muy importante Ignacio López Tarso, incluso en películas tal vez no tan logradas como La cucaracha, en donde también aparece entre tantas. Ya sea la referencia ahorita al cine, pero antes de enviar la nota al teatro, y hay que hablar también de un hombre de televisión,
televisión, un hombre que ha participado en comedia musical, un actor en toda la extensión de la palabra, un artista, actor, como lo es don Ignacio López Tarso, y nos sumamos, por supuesto, a este reconocimiento como leyenda viva de la cultura Así nacional. es, porque dentro de ese teatro que hizo, pues le tocó también una época dorada del teatro en nuestro país, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social consideraba la actividad artística y cultural como parte de su proyecto de salud pública, y esos teatros tuvieron presupuestos muy importantes para generar un impulso, y esta época dorada en donde incluso hubo teatro clásico de excelente nivel, en donde por supuesto Ignacio López Tarso fue uno de los personajes clave. Pues ahí está este reconocimiento, y insistimos, nos sumamos al mismo y seguiremos larga vida a don Ignacio López Tarso. ¿Continuamos? Y lo anticipábamos, ya veían el mural que tenemos aquí a nuestras espaldas, 50 años del sistema de transporte colectivo Metro, y ya también referías, Goeman, toda esta semana, no solo en noticias, sino también en nuestras plataformas digitales, estaremos platicando de la importancia, la trascendencia y explorando los recovecos que tiene este singular medio de transporte de México. Así es, Rafael, como lo es el señor Jorge Camacho, quien lleva cerca de medio siglo recorriendo la ciudad subterránea. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Yo cuando me enteré del metro fue por el periódico. Salió un desplegado con una fotografía del metro, a donde lo anunciaban las autoridades, en ese tiempo el presidente Díaz Ordaz y el regente Corona del Rosal, que la Ciudad de México ya necesitaba un transporte más rápido, más ágil, de calidad para la ciudad, porque ya había crecido demasiado. Entonces, pues yo lo vi, nada más lo vi, pero nunca me imaginé que fuera a trabajar aquí. Fue así como don Jorge comenzó hace 50 años a trabajar en el metro. Su primer cargo fue como inspector de construcción. A él le tocó revisar los trabajos en la construcción de los túneles. Después fue jefe de estación e invitaba a la gente a que conociera las estaciones que en un futuro darían servicio. Es que la verdad, ver los trenes cuando llegaron y funcionando era algo impresionante. Hasta a mí no lo dejaba yo de asimilar cada que estaba yo en las estaciones, de verlos circular. Y la gente pues se quedaba boca abierta. Ver pues un tren tan largo y tan moderno para ese tiempo, ¿no? Don Jorge ha sido conductor e inspector de estación. Ha auxiliado a los conductores en su trabajo y supervisado el funcionamiento de las estaciones. Reconoce que le ha quitado el sueño ver a las personas que se suicidan, pero también recuerda momentos más agradables. Pues ver nacer una criatura en el metro. Me ha tocado, sí. Una ocasión una señora ahí en Zaragoza, ya con el parto. Entonces ya me hablaron, subí y solicité la ambulancia. Llegó la ambulancia y ahí pasó una enfermera que nos auxilió. Y llegó la ambulancia y ya la subieron a la ambulancia, ya no la trasladaron, ahí se alivió. Me voy este año porque ya la verdad ya la edad ya se me vino encima. Tengo 70 años de edad y ya bajo a vías, todavía puedo hacerlo muy bien, pero no me gustaría sufrir un accidente. Ya los reflejos no son como antes, pero de todos modos todavía lo hago. Todavía no digo que no puedo, porque sí puedo. Me voy a jubilar ya con 51 años. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, resulta emocionante conocer a una persona como Jorge Camacho. Tuve el gusto de estar con él, Rafael, amigos, el pasado viernes, recorriendo algunas de las estaciones allá, particularmente en la estación Chapultepec, con su ropa de lana y unos zapatos especiales, porque él hace absolutamente todo. Un jefe de estación coordina absolutamente todo lo que ocurre en una estación e incluso puede bajar a vías, y para ello requiere de una ropa especial. Pero como ustedes lo han visto, es un señor absolutamente vigoroso,
y muy, muy orgulloso de ese trabajo en el metro. Conversar con él nos da una radiografía de lo que ha sido el cambio de la ciudad. Y una cosa interesante que me decía el viernes Rafael es que el diseño o el plan maestro del metro, que les habían anunciado a ellos hace 51 años que iba a ser como una ciudad debajo de la ciudad, fue transformándose y adaptándose a las necesidades de cómo realmente creció la Ciudad de México. Entonces, pues ahí estamos viendo las formas del metro están reflejadas a las formas que hay encima de él. Una consecuencia más que nada de este desarrollo urbano, y cuántas historias se tejen al día, cuántas será testigo, y que no todas podremos conocer alguna vez. Bueno, yo les voy a contar una chocarrera que él me contó. Bueno, se las vamos a tener en el portal de Noticias 22 Digital a partir del próximo miércoles. No se lo pierdan. Por lo pronto, una brevísima pausa, hay más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y les habíamos anunciado, Rafael, el nombre de David Huerta como merecedor del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romance. Tenemos la oportunidad de conversar con él. Así es, saludamos con mucho gusto a mi querido David. Enhorabuena, muchas felicidades. El Jardín de la Luz tiene una nueva flor, mi estimado David. Platícanos qué significa este reconocimiento para ti. Ay, Rafael, estás hablando de un libro de hace un montón de tiempo, casi 50 años, pero pues el jardín que mencionas, este Jardín de la Luz, mi primer libro, efectivamente, pues es un primer paso que ahora sigue casi 50 años después. Imagínate, qué bonito lo dijiste con la flor de ese jardín, esta flor nueva. Del Premio Phil en Lenguas Romances. ¿Qué significa, David, no solo como escritor, sino también esta gran labor que has hecho como traductor? Ahora se reconoce porque es un premio a la trayectoria, es un reconocimiento a este más de medio siglo dedicado a las letras. Mira, significa es una lección de humildad, una lección que tengo que aprender a fondo, porque no hay que creérsela, hay que agradecer en todo lo que vale la generosidad del jurado y de los organizadores de la feria. Pero si me la creo, estoy perdido, mano. Incluso a mis años estaría realmente perdido. Estoy muy contento. Es una forma de convivir, de seguir conversando con los amigos, de encontrar nuevos amigos, quizás nuevos lectores. Se dice que la poesía se lee poco, yo no lo creo. La gente la trae en la memoria, en el corazón, en libros que están ahí en las casas mexicanas durante largas generaciones y se siguen leyendo. Porque no es lo mismo. Es decir, no podemos decir que la gente no lee libros de poesía porque no los compra, ¿sí? Están ahí hace mucho tiempo y creo que la poesía está siempre presente en la vida de nuestra comunidad, de nuestra tribu mexicana. David, hace algunos años, más de 10 años, tuve el gusto de compartir contigo un viaje. Eran muchos escritores los que iban en ese viaje en Oaxaca y tuvimos el tiempo largo para platicar de muchas cosas, tu relación con las palabras, qué es la poesía, para qué la poesía. Y después de los años, después de las publicaciones, después de esta suma de trabajos que has hecho, de vida, porque la poesía tiene que ver mucho con vivir, bien o mal, eso no importa, sino vivir. Para ti hoy, con este reconocimiento, ¿qué significa para ti las palabras y la poesía? Las palabras son una maravilla, a mí me producen una inmensa curiosidad, saber cómo funcionan, de dónde vienen, cuáles son sus raíces históricas, por eso me gustan las etimologías. Soy un poco chambón con las cuestiones académicas porque no terminé la carrera, no le recomiendo a nadie que no termine la carrera, yo me he arrepentido toda la vida, pero lo poco que aprendí de lingüística, de historia de la lengua, de teoría literaria, me hacen estar muy pendiente todo el tiempo de cómo funciona el lenguaje, de dónde vienen las palabras, como te digo, qué significan, cómo las utilizamos, los acentos, quiero decir, las inflexiones, por ejemplo, el español chilango que estoy usando en este momento, los chilangos decimos que no tenemos acento, pero tenemos un acento clarísimo, ¿no? Uh-huh. Llega uno a Yucatán o a Monterrey y les dicen, ¿por qué hablas así como resortes, mano? Entonces, todo eso me intriga, me llena de curiosidad y además es mi material de trabajo, es motivo de reflexión, de ideas que suscitan en mí
eso, las palabras y cómo funciona, pero también me permiten encontrar ideas en los libros, en las conversaciones, en las clases también. A veces las clases son enormemente estimulantes. Yo soy profesor universitario desde hace relativamente poco tiempo. Siempre he dado clases, pero ahora sí formalmente en 2 universidades públicas, lo que me produce un gran orgullo, ¿no? En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la UNAM, nuestra querida UNAM, que hay que defender por todos los medios a nuestro alcance. Las clases son muy estimulantes y los alumnos a veces me sorprenden con su inteligencia, con su agudeza, con su sagacidad. La poesía, mi estimado David, ¿qué estado de salud goza hoy? Dices que todos tenemos, y en efecto, libros de poesía, y por ahí parafraseando los clásicos, ¿de quién es la poesía? ¿Del que la escribe o del que la necesita? Acuérdate de la película El Postino y de la novelita muy simpática, muy hermosa de Antonio Escármeta, El cartero de Neruda, ¿no? Bueno, la poesía es de quien la utiliza, ¿sí? A veces la puede utilizar el autor de los poemas que están escritos, o bien el muchacho que quiere seducir con versos de Pablo Neruda a la muchacha en la secundaria o en la prepa, ¿no? Entonces, la poesía es de quien la necesita, de quien la quiera utilizar, incluso de quien la escribe. Curiosamente, el ideal auténtico, más arraigado, que va contra la vanidad de los poetas, es que se recuerden los versos de los poetas, aunque no se recuerde su nombre. Mira, pues qué bello, David. Estamos verdaderamente contentos escucharte feliz con este reconocimiento, también contentos porque, pues bueno, eres uno de los colaboradores de Noticias 22 y una persona que ha estado vinculada a este espacio informativo de Canal 22 de muchos años. Tan poco original como yo diría, flamante colaborador. Lo eres, nuestro flamante colaborador, y por supuesto estaremos dando seguimiento a este reconocimiento y te acompañaremos en Guadalajara cuando se te otorgue, David, y por lo pronto un fuerte abrazo y nuestros cariños y nuestro reconocimiento por este premio. Muchas gracias por la hospitalidad y la camaradería. Saludos a todos. Un abrazo grande, David. Felicidades. Gracias, de nuevo. Saludos, abrazos. Abrazos, Chao. ahí está. Qué gran y qué merecido reconocimiento, ya lo decíamos, a la trayectoria, no solo como poeta, sino también como traductor, un doble desafío, no solo traducir de otro idioma, sino traducir poesía, lo que implica la lírica y el ritmo que abraza la poesía de otro idioma a nuestro idioma y tocarnos. Es un desafío, un reto. Es. Bueno, continuamos con más que tenemos en Noticias 22 para todos ustedes. Esta noche conoceremos los mitos y realidades que existen alrededor de la marihuana y también sus propiedades medicinales. La marihuana es conocida por ser una droga de uso lúdico. Es vinculada de manera directa con el crimen organizado. Pero existe un ángulo distinto con beneficios increíbles para la salud. Estamos hablando de la medicina cannabinoide, la cual ha comprobado en distintas ocasiones ser una solución para enfermedades y diversos tipos de males. Hola, yo soy el doctor Luis David Suárez Rodríguez. Actualmente soy el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Me dedico a la medicina, soy médico, a la atención de pacientes, y desde hace un par de años con otros colegas fundamos esta asociación en un intento de ayudar a acercar el conocimiento sobre esta medicina a otros médicos y profesionales de la salud y pacientes mexicanos. Hay muchos mitos, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se manejan a nivel anecdótico, como que la cannabis me quitó esto, la cannabis me ayudó a curarme de tal, y ese nivel de evidencia anecdótica que a los médicos no nos gusta, no nos satisface cuando es la evidencia nada más anecdótica, la tenemos que pasar a ensayos clínicos controlados. Yo en mi clínica, en mi práctica clínica, trato muchas personas por dolor, muchas lesiones deportivas, y entonces el cannabis es una de las mejores alternativas para tratar el dolor, porque además lo trata de maneras muy diferentes. Lo trata por un lado pegándose a un receptor, como es el receptor CB1, y impidiendo la conducción del impulso nociceptivo en la médula, pero por otro lado el CBD actúa sobre los canales de calcio y reduce la disponibilidad de iones para que la membrana se pueda despolarizar, y entonces baja la conductividad nerviosa y también baja el dolor. Es decir, trata el dolor de muchas maneras diferentes y se vuelve un extraordinario complemento. Bueno, mira, la verdad es que ahorita está volcada la industria farmacéutica a nivel internacional buscando qué otras propiedades terapéuticas del cannabis podemos utilizar en farmacología, ¿no?
De donde hay ahorita quizás más investigación, sin duda, dolor e inflamación, pero también en aplicaciones diferentes del cannabis contra el cáncer, contra diferentes tipos de células cancerosas, en diferentes estadios, por diferentes mecanismos de acción, también en cuanto a enfermedades autoinmunes. También hay un gran interés sobre el cannabis porque el CBD y los endocannabinoides o el sistema endocannabinoide es fundamental en el sistema inmunológico y en su relación del sistema inmunológico con el sistema nervioso y con el sistema digestivo. La industria está tratando de ver cuál es la mejor manera de administrarlo. Hay aerosoles como estos que se están utilizando para el asma, que creo que es para donde va la terapéutica. Lo vamos a ver mucho más ahora, sobre todo aquí en nuestro país, ahora que ya se pase la legislación y que vamos a hacer investigación, vamos a poder desarrollar aerosoles. Finalmente, la vía inhalable es la mejor vía de administrar el cannabis. No, me siento mal. Bueno, lo que estábamos escuchando con el médico tiene que ver con una legislación, Rafael. Estamos hablando de, no es tema en esta ocasión, pero sí es importante pensar cuáles son los motivos y los años en los cuales se detonó la criminalización del uso, del consumo y de la distribución del cannabis, conocida como marihuana. Es relativamente muy reciente y que incluso podemos vincularlo a guerras económicas. Pero más allá de eso, más allá de ese tipo de reflexiones, lo interesante es ver de qué manera en la actualidad se puede utilizar algo que existe y que siempre ha existido. Y que puede ser de verdad la panacea en cuanto a farmacéutica, la industria farmacéutica respecta. De hecho, el próximo 5 y 6 de septiembre, la Ciudad de México va a ser sede de un encuentro internacional en el que se discutirán precisamente los alcances de la cannabis con fines médicos. De hecho, ya bien lo refieres, hoy está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia analizándose el uso de la misma. Vamos a la segunda parte de este reportaje. Bueno, pues todavía estamos un poco rezagados, pero con signos muy prometedores, sobre todo en los últimos días. En esta última semana, hace 2 días, tuvimos el caso de que la Suprema Corte de Justicia en la Sala 2 falló a favor del amparo para Carlos Garfias, un paciente canábico que junto con su mamá Margarita y ha estado pues muy encabezando todo el movimiento, exigiendo su derecho a recibir un medicamento que sabe que le beneficia y que además tiene muchos menos efectos secundarios y un mucho mejor control de su padecimiento que si tomara los medicamentos de patente para ellos aprobados. Entonces, gracias a esa lucha y gracias a que ya se falló en esa Suprema Corte, ahora el Poder Ejecutivo, la COFEPRIS y el Poder Ejecutivo está obligado a emitir un reglamento de cannabis medicinal. Nosotros no podemos permitir que eso suceda. Ya hemos tenido casos aquí en la asociación que tenemos un consultorio y atendemos a algunos pacientes canábicos que nos han llegado con algunos efectos adversos. Y esos efectos adversos ahorita no tenemos forma de saber si es porque ese producto que está consumiendo el paciente en realidad tiene más THC que CBD, cuando el paciente debería estar tomando CBD, o si es un efecto secundario producto de que haya toxinas de otros cultivos o de hongos, que es frecuente en los cultivos de flores, de cannabis en específico, o presencia de metales pesados como plomo y arsénico, u otros productos. Entonces, este vacío, al único que beneficia es al mercado negro, al narcotráfico y a la ilegalidad. Tenemos un clima extraordinario para tener una cosecha realmente muy importante de cannabis y de cáñamo y ser en poco tiempo el líder, el número 1 productor a nivel mundial. Yo quiero hacer una muy atenta invitación a todos los que nos estén escuchando, a los médicos, profesionales de la salud y al público en general que esté interesado en profesionalizarse y conocer más sobre la cannabis como medicamento, que nos acompañen en este simposio. Es un simposio de muy alto nivel. Es el día 5 y 6 de septiembre en el Palacio de la Medicina. Tenemos exponentes de toda América Latina, tenemos exponentes de algunas partes de Europa y de otras partes del mundo que vienen a compartirnos su conocimiento. No desaprovechen esta oportunidad. El paradigma ya está cambiando, ya cambió. No se queden atrás, colegas, acérquense a conocer los beneficios de esta medicina. Ahí los esperamos, esperemos contar con su presencia y que sea un evento realmente, que sea el primero de muchos, que traigamos a expertos cada vez más renombrados cada año a compartir su conocimiento aquí y que el día de mañana seamos nosotros los mexicanos que vayamos a foros internacionales a platicarles los beneficios de esta planta a los demás. Para Noticias 22, Héctor Martín del Campo. Bueno, debatir serio como debe ser cualquier tema, ¿no? THC, CBD, los componentes que tiene la cannabis, la marihuana, uno es precisamente el que estimula
los sentidos y que es la parte que droga, y el otro es la parte que atenúa el dolor, que es lo que se busca averiguar y legislar al respecto para que se separen estas sustancias y se pueda avanzar en la medicina. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa, no sin antes hacerles una cordial invitación para que se queden al término de Noticias 22, porque en Debate 22 con Javier Aranda Luna tendremos un debate muy interesante. Sobrevivirán los museos en la 4T, esa es la cuestión, esa es la pregunta de esta noche, en la cual participarán el director del Museo Diego Rivera Anahuacalli, Hilda Trujillo, la directora de comunicación del Museo Memoria y Tolerancia, Minerva Pedraza, y el director de comunicación e imagen institucional del Museo Interactivo de Economía, Sergio Rivera. Un tema muy importante, muy interesante. ¿Cuál es el estado que viven actualmente los museos en México? No se lo pierdan. Ya. Una pausa, volvemos. Galaxia Gutenberg publica la más reciente novela del escritor madrileño José Ovejero, la historia de un héroe trágico cuyas andanzas lo llevaron a Cuba, a España y viceversa. Ramón busca recuperar la memoria que le fue negada, que se perdió en el tiempo. Es por eso que comienza una pesquisa para saber más de su antepasado, Neftalí Larraga. Este hombre, que le tocaron varios cambios sociales, pasó momentos difíciles y murió en la pobreza. Sin embargo, nunca perdió sus ideales. El protagonista, Neftalí Larraga, me interesó mucho, primero por un motivo personal, está basado en la historia de mi abuelo, pero segundo, porque era un personaje que atravesó momentos históricos y políticos tremendamente convulsos, en la dictadura de Machado en Cuba, primero cuando era muy joven, en la Guerra Civil Española, en la Revolución Cubana, luego en la posrevolución. Entonces era un personaje como zarandeado por la historia que intentaba vivir su vida íntima, su vida personal, como todos queremos, con su familia y demás, pero que una y otra vez se veía arrastrado por acontecimientos que lo sobrepasaban, ¿no? Añoranza del héroe, novela editada por Galaxia Gutenberg, tiene varias intenciones, entre ellas la recuperación de la memoria y la identidad. Yo creo que uno de los motores de la novela es también lo que dice el título, esa añoranza del héroe, ¿no? Ese nieto que de alguna manera quiere volver a ver a esos personajes que tenían ideales, que creían en algo, que pensaban que el mundo se podía cambiar. Por supuesto, hoy somos otros, quiero decir, sabemos que en nombre de los ideales se pueden cometer atrocidades. Algunas de las dictaduras más terribles, de derechas y de izquierdas, se han basado en los ideales. Y sin embargo, perder el ideal es terrible, perder en el fondo lo que subyace al ideal, que es la esperanza. En esta novela de José Ovejero hay dos personajes que llegan a destacar más que los protagonistas, Fermina y Amparo. Según va avanzando Ramón, este narrador, en su indagación, las mujeres van ganando peso. De pronto él buscaba un héroe y se encuentra con estas mujeres que a veces son más sólidas que ese héroe, más firmes, saben mejor lo que quieren, no tienen ese discurso heroico que tiene Neftalí, pero da la impresión de que tiene una mayor capacidad de sacrificio y de lucha. Una de las mujeres importantes en la novela, Amparo, ¿no?, que dice, nosotros los pobres no podemos elegir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no nos dan opciones. Pues esa parte más maltratada de la sociedad, en ella se tiene que mezclar a la fuerza el ideal con la necesidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muestra también la novela, esa mezcla de ideal y necesidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, continuamos ahora con los derechos de los pueblos originarios. ¿De qué manera se pueden convertir en el centro de las políticas públicas? Vamos a ver. Como parte de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, que impulsan la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, este día se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología el foro temático Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, con el que se busca dar prioridad a estos grupos sociales en el diseño de políticas públicas que garanticen el respeto a las libertades.
Este es un trabajo para poder elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que está a cargo del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Esto por un lado, o sea, por parte de la Secretaría de Gobernación, pero también es importante señalar que incluso en días recientes se llevó a cabo aquí en este mismo espacio emblemático el Foro Nacional sobre la Consulta, sobre la reforma constitucional de los derechos indígenas y afromexicanos. Y yo creo que también este es un tema de suma importancia, porque se presentan de nuevo las condiciones para que se pueda, ¿verdad?, cumplir con esta asignatura pendiente. Con la presencia de representantes de pueblos indígenas de 20 entidades de la República, académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, el foro se desarrolló en 3 mesas temáticas: pueblos indígenas, tierra y territorio, diálogo y gobernanza con los pueblos indígenas y acceso a la justicia y derecho de los pueblos indígenas y afromexicano. No podemos aceptar más discriminación, desprecio, sometimiento, dominación de unos por otros. Creo que entonces en este foro se debe de apuntar a cómo las poblaciones indígenas y afrodescendientes pueden efectivamente hacer un aporte para avanzar a un país que al mismo tiempo sea incluyente, respete la pluralidad y avance en justicia, equidad y una verdadera y adecuada distribución de las riquezas. Se tiene que seguir discutiendo pues el tema del reconocimiento como sujetos de derecho público, que puedan decidir sobre sus tierras, territorios, recursos naturales, que se reconozca al pueblo afromexicano, que puedan ellos recibir de manera directa recursos de la administración pública, obviamente con rendición de cuentas, ¿verdad?, y que también puedan decidir sobre sus formas de organización social, política, sobre su patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues son temas como que están, ¿verdad?, de nuevo en la agenda nacional, y que es muy importante que entre todos, ¿verdad?, se defina una estrategia para acompañar este proceso que se tendrá que aprobar en el Congreso de la Unión próximamente. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahora les platicamos que en el archivo fotográfico de sus padres, la artista Ivonne Venegas encontró una memoria personal invaluable. Estos negativos hoy nos revelan un imaginario social que ha mutado a través del tiempo. Por más de 4 décadas, el fotógrafo José Luis Venegas se dedicó a documentar todo tipo de eventos sociales. Durante ese tiempo, acumuló miles de archivos que ahora son utilizados por la artista Ivonne Venegas para mostrar algunas de las rutinas que definieron la iconografía de la clase media en Tijuana, a través de la muestra Días Únicos, el estudio y su archivo. Yo tengo la teoría de que la fotografía de sociales representa nuestros deseos de cómo queremos ser recordados, cómo queremos ser vistos por los demás, ¿no? Y entonces explorar dentro de los huecos que puede dejar esa representación me parece que nos da la posibilidad de hablar de otros temas, de hablar sobre la vulnerabilidad, de hablar sobre lo humano, de hablar sobre muchas cosas que yo creo que es lo que tratamos de representar aquí. La muestra ofrece un recorrido por las poses, lugares, tradiciones e instantes que fueron importantes durante la década de los 70 y 80 en la frontera norte del país. Lo bonito de esta historia en particular es que es una ciudad donde realmente apenas estaba formando esa sociedad, pues. Entonces el ritual se volvía una forma de crear comunidad, como de acercarse a los demás, y la fotografía también presentada como un observador era un observador historiador de alguna manera, que simplemente estaba reuniendo el material para la familia. No se estaba pensando, no se estaban haciendo estos rituales para que lo vieran el resto del mundo ni que los vieran en las redes sociales. La exposición se concentra en 2 momentos especiales. Primero, en las fotografías que fueron elegidas para colocarlas en los hogares y se encuentran ubicadas en las mesas. Mientras que las imágenes que están expuestas en las paredes
son las que nunca fueron consideradas para imprimirse. Aquí, como está puesta la exposición, es interesante porque ahora cambiar esos papeles. Lo oficial está en las mesas, está en chiquito, está en repetición. No, o sea, tú puedes reconocer que la gente estaba haciendo un esfuerzo por hacer lo que estaban haciendo los demás, ¿no? Y luego aquí, como que más bien hablando de momentos auténticos, puede ser momentos donde no se repitieron en otras bodas a lo mejor. La investigación también documenta la evolución histórica de la fotografía, tanto en la técnica como en la estética. La posibilidad que nos da el archivo es como volver a visitar nuestra historia, ¿no? Y nuestras historias. En este caso, obviamente siendo un archivo de sociales, son historias particulares, pero también se vuelven generales porque, como dices, se conecta con todos. Noticias 22, Óscar Cortés. De las historias a la historia, ¿no? Es fascinante, sí, con la historia con mayúscula, y hace la reflexión en algún momento, Ivonne, sobre la época que vivimos de las redes sociales y el cómo queremos ser percibidos. Estas imágenes tienen un peso y una anécdota detrás de ellas que le da una valía sin precedentes. Y bueno, lo que nos permite también la historia del arte es construir o deconstruir a partir de objetos y de expresiones sociales. Es como meterlo en un microscopio y poder dilucidar en dónde nos encontramos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Una pausa, ya volvemos más. El concepto de autonomía universitaria, cómo se vive en el siglo XXI, cómo ha evolucionado. Víctor Gaspar, hoy, lunes de Reporteros. Así es, Víctor, bienvenido. Gracias. Víctor, estamos en la Ciudad de México, en el lugar en donde está la universidad más antigua del continente, que hace 100 años tuvo un proceso para llevarlo a una autonomía. Este es tu punto de partida. ¿Por qué te interesó el tema? Así es el punto de partida. Bueno, primeramente hubo varios comentarios que tuvimos oportunidad de identificar. Uno de ellos estuvo durante la presentación de Cuauhtémoc Medina en la conferencia que dictó con Ai Weiwei, y Cuauhtémoc Medina subrayaba: a través del año hemos también encontrado cierto grado de inquietud en los que algunos sectores están un tanto preocupados, inquietos por la autonomía universitaria, más aún en este 90 aniversario de la autonomía de la máxima casa de estudios, y nos tuvimos la oportunidad de aproximarnos a Boaventura de Sousa Santos, quien es un afamado sociólogo cercano a muchos círculos de poder y también con un profundo conocimiento de lo que es la institución universitaria. Veamos esta primera parte en donde abordamos la aproximación que tiene la autonomía universitaria en diversos contextos, particularmente en América Latina, y su empate, los desafíos que está enfrentando en torno al modelo económico. El concepto de autonomía universitaria se remonta hasta el año 1088, con la Universidad de Bolonia, que la obtuvo, como otras en Europa, para garantizar su estabilidad e independencia política y administrativa. En México, la primera referencia que se tiene de ella es en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 1917. 12 años más tarde, en 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México la obtiene. En 2019, la máxima casa de estudios conmemora el 90 aniversario de ese logro. No obstante, la autonomía universitaria en múltiples regiones del orbe siempre ha sido objeto de cuestionamientos. ¿Qué retos enfrenta la universidad para la defensa de su autonomía? ¿Cuáles son los particulares desafíos de frente a las dinámicas económicas, tecnológicas, democráticas y de generación y distribución de conocimiento? El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, conocedor de la vida e institución universitaria en buena parte del mundo, evidencia el embate que actualmente se ejerce la autonomía. Não tenho dúvida que é fenômeno general, digamos, porque o neoliberalismo não quer de nenhuma maneira pensamento crítico, livre e independiente. Ele quer, como Modi foi praticamente em Índia, foi o precursor, é de não pedir estudos às universidades para as políticas públicas e pedirlos a empresas de consultoria. Digamos, são empresas que tu contratas para te hacer un estudio y obviamente tú controlas las conclusiones de los temas. O sea, estas empresas te van a decir lo que tú quieres, ¿no? Entonces es totalmente hostil.
¿no? Y por eso es un blanco para todos ellos, ¿no? En Brasil ahora, por ejemplo, toda la estructura democrática de las universidades está en riesgo y ha decidido de un recorte del 30% del presupuesto de las universidades, de todas. Y las universidades brasileñas estaban con un gran impulso, digamos, de pensamiento, de investigación, con innovaciones tecnológicas muy interesantes, etc. ¿Por qué? Porque realmente todo el interés de destruir la capacidad propia de un país, porque para el neoliberalismo la educación y la investigación es un negocio, no es una misión pública, ¿no? Entonces lo importante es debilitar las instituciones nacionales para que después tú vas a importar de las universidades globales que importar cursos por franquicia. Impulsor de una visión denominada Epistemologías del Sur y que reivindica los saberes de las otrora colonias, Boaventura de Sousa señala el papel central de las universidades en el desarrollo de países de la región latinoamericana. Las universidades, además de un pensamiento crítico, libre, independiente, siempre tuvieron la idea de un proyecto de país. Quizás excluyente. Sabemos que realmente nosotros no podemos pensar América Latina sin sus universidades. México no es pensable sin la UNAM. Y obviamente que Argentina no es pensable sin la Universidad de Buenos Aires, o Brasil sin la USP, o Perú sin la Universidad de San Marcos. O sea, tú tienes realmente un proyecto de país que era excluyente, por supuesto. No incluía a los indígenas, no incluía a los afro, no incluía a las mujeres, etc. Pero había la posibilidad de una lucha. Contrario a los proyectos nacionales, se encuentra, afirma de Sousa, una idea de globalidad dominada por la economía y que alienta la formación de recurso humano en los centros de poder. El neoliberalismo no quiere proyectos nacionales, quiere proyectos globales. Y las élites de tu país, como aquí en México, ya hace tiempo están entrenando sus hijos. Ya no confían en las instituciones mexicanas, mismo en el secundario. Mandan sus hijos a los países más desarrollados del norte para que sigan a las universidades globales, porque la élite ahora quiere ser global, que habla toda la misma lengua, ¿no? Conoce muy bien todo lo que es el capital financiero global, que es el único que domina, y los sistemas de la información digital. Es eso que quiere nada más. Intenciones de proyectos de países, esa no tiene validez ninguna. Por eso las universidades son un obstáculo en este momento, ¿no? Y tienen que resistir para esto. La universidad pública, sugiere el sociólogo, asiste a un embate o, en el peor de los casos, a un desmantelamiento. ¿Cómo las atacan? Atacan por varias maneras. Políticas de austeridad, que obviamente ha sido la gran arma, lo vimos en Portugal también. Es siempre para atacar, porque se ataca la austeridad ahí, pero no en los servicios militares y los presupuestos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las universidades, por supuesto, porque ellas son realmente guardianes de un pensamiento, como digo, crítico, libre, independiente. Entonces, yo pienso que la defensa y la UNAM tienen una tradición muy buena de lucha. Bueno, la palabra universidad viene de conocimiento universal. Así es. Y cada vez menos, Víctor, vemos instituciones educativas que ostentan el nombre de universidad que enseñan conocimiento universal. Así es. Yo creo que la parte de la autonomía también tiene que ver con fenómenos de conocimiento y de epistemología, de cómo se está generando, pero sobre todo distribuyendo el conocimiento y consecuentemente los campos de exclusión que puede llegar a generar en la participación de la generación de ese conocimiento, como también en el acceso a este conocimiento. Lo estamos viendo por la mera distribución de la información. Hay otras instituciones que equiparadamente están modificando los sistemas de distribución y generación de pensamiento. Pensemos en las plataformas tecnológicas. Nuestra información no está centralizada en instituciones físicas, en instituciones digitalizadas que están allende las fronteras y por ende más allá de la competencia. Pero ¿qué te parece si vemos otros sesgos que tienen esta parte de la universidad, su autonomía y las implicaciones culturales, epistemológicas, de conocimiento e incluso de democratización que involucra la autonomía universitaria? Fue la idea, entró por varias fases. La primera fase fue que las universidades, esto pasó mucho antes de esto viene desde los 90, ¿no? La primera es que la universidad estaba debería formar gente para el mercado calificado.
porque lá estavam formando mucha gente que não interessa a la nueva economia, etc, etc, ¿no? Formar gente para o mercado. Segundo, foi que a universidade deve ser um mercado ella próprio, ou seja, abrir a las universidades privadas em muitos países, ¿no? Criar um sistema privado em concorrência, competência por vezes desleal com o público, porque então, ¿qué haces? Descalificas os salários dos professores das públicas para que sejam obrigados, de alguma maneira, a dictar umas classes na privada. Assim, todo. É uma estratégia muito bem organizada. E a terceira é que a universidade deve ser administrada como uma empresa. E por isso não faz sentido elegir os rectores. ¿Para quê? O modelo neoliberal independiente de AMLO é em contra das universidades deste país. E por isso há que rechazar todas as reformas educativas que vão minorar a possibilidade democrática das universidades, sobretudo quando tu tienes em México uma capacidade de investigação brutal. Boaventura de Sousa también evidencia las políticas en favor de la educación que se han realizado en la región. Conozco bien la política científica en general y parece que realmente hay que defender. Y ahí no sé si realmente AMLO está consciente de que, para mí es esto, el blanco es este y la actitud en relación a las universidades, para mí es el litmus test, es el test que mejor muestra de qué lado está el presidente y sus políticas. Porque se não vai realmente recalificar as universidades, protegerlas, las públicas, ¿no? Porque muchas veces tú das, que es lo que quiere el neoliberalismo, por veces tiene esta trampa de decir, vamos a favorecer la educación, pero inversión pública para las privadas. O sea, en Brasil, por ejemplo, fue un gran error de Lula, fue donde yo estuve en contra de él todo el tiempo, que al final 12% del presupuesto del Ministerio de Educación eran transferencias del público a lo privado, con las becas que daba para los estudiantes ir a frecuentar las universidades privadas. A la vez de fortalecer el sistema público, fortalecía el privado. Pero además de la autonomía se trata, a decir de Sousa Santos, de un proceso colonial, de una dinámica de colonialismo de saberes y exclusión. Durante gobiernos más progresistas, en Sudáfrica después del apartheid, entra gente nueva de otros, gente indígena en Brasil, aquí también, en Afro y muchos países, y esa gente cuando entra en la universidad ve que esta universidad, están en la universidad, pero la universidad no es suya, porque son insultados todos los días, hay racismo dentro de la universidad. Y vino de Bristol, que en Inglaterra fue una ciudad cuya universidad fue criada con dinero de la trata de esclavos. Y entonces la gente ahora se pregunta, ¿cómo es? Y ahora los estudiantes que vienen de las colonias, ex-colonias, tienen que pagar y muy caro por vivir en una universidad que fue construida con dinero de sus ancestros, ¿no? Entonces, hay aquí una gran hipocresía en todo esto y hay que descolonizar todo esto, ¿no? No es simplemente el currículo y el acceso, es también de devolver a los países, porque como te digo, el colonialismo no terminó, fue el gran error del pensamiento crítico eurocéntrico, fue decir que el colonialismo había terminado con las independencias y que ahora la lucha era anticapitalista, ¿no? De ninguna manera. Qué interesante personaje, Víctor, y me hace recordar también la forma en la que en los últimos 30, 40 años los presidentes de América Latina, casi todos, han pasado por alguna institución universitaria de Estados Unidos o de Reino Unido. De alguna manera está reflejando todo lo que nos acabas de compartir. Sin duda es una posición que Boaventura ha explorado ampliamente con este concepto tan interesante que te digo que es epistemologías del sur y que es de alguna manera también la reivindicación de los conocimientos ancestrales, otra aproximación tal vez no tan tecnocrática o por lo menos no tan tecnificada de los saberes ancestrales que tenemos aquí, incluso en la misma línea que ha tenido también Enrique Dussel para reivindicar la filosofía latinoamericana y que ahora debe de ponerse, creo, el pretexto de alguna manera, y qué gran pretexto,
es poner la autonomía universitaria, pero también reflexionar sobre todos los procesos de conocimiento y las prácticas culturales que se están sometiendo con estas instituciones. Así es, porque estos 90 años de autonomía universitaria en México corresponden también a la búsqueda de los intelectuales, no solamente mexicanos, sino de Hispanoamérica, tras una identidad hispanoamericana. Yo creo que hay cierto grado de conciencia al respecto, porque el día de hoy precisamente leía un artículo, no recuerdo si de hoy o del día de ayer, en torno a Jürgen Habermas, su 90 aniversario, y cómo era definido como el último intelectual, al menos tradicional, al menos entendido con el viejo concepto de intelectual. Yo creo que aquí hay un síntoma bastante interesante de cómo vamos a pensar y a repensar el mundo, de quién lo va a pensar y a repensar, y de si todos vamos realmente a participar en ello. De ahí pues hay que leer también un libro que es Descolonizar la Universidad, próximo parecer de Boaventura de Sousa Santos. Muchas gracias, definitivamente. ¿Y quiénes están tomando esa educación ahora en las universidades? Gracias, Víctor. Gracias, Guaman. Gracias a ustedes. Hasta mañana.